pecar o cometer pecados tras pecados en un ciclo vicioso, días por días, semanas por semana, meses por meses y años por años, y quizá por el resto de toda nuestra vida hasta llegar a la muerte, significa definitivamente que hemos perdido el temor de Dios, o más bien que ya no tenemos miedos cuando cometemos pecados, y menos miedos a Dios, al juicio, a la justicia de Dios, podríamos decir al infierno, en fin, no le tenemos miedo a nada. Esto es lo que significa una vida de esclavitud de pecados. No quisiéramos describirlo en este orden, y sin embargo, un profeta no puede desfigurar la palabra de Dios, porque aquí quien habla con autoridad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha dicho en voz de Juan, que lo podemos leer en su contexto, en el capítulo 8 de Juan, ahí aparece que el que peca es un esclavo, y un esclavo ya no se gobierna a sí mismo, porque ha perdido la libertad de Dios, y peca porque no tiene miedo a los pecados que comete, como ofenden a Dios. Un pecador en este estado es digno de compasión del Señor. Y aunque sabemos que todos cometemos a diario pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, por esta razón Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, Emmanuel, Dios con nosotros, ha instituido el sacramento de la confesión, porque Dios mismo en su Hijo Jesús sabía con anticipación que nuestra vida está centrada en el deleite del pecado, y para eso Jesús instituyó el sacramento de la confesión, para que en cada caída nos levantemos y nos recordemos que Jesús nos espera en el sacramento de la confesión. Quizás hemos dicho que no nos confesaremos jamás con un hombre igual que nosotros, y esto es una mentira del diablo, es una inspiración transmitida por el diablo. Esta es la mentira más horrorosa que nosotros hemos escuchado de alguien decir o que lleguemos a decir. No me confieso con un hombre. Nosotros no nos confesamos con un hombre, los católicos. Nos confesamos en la persona de Cristo, porque Cristo es quien nos da el perdón y usa el instrumento llamado sacerdote. Mis hermanos y hermanas, perder el temor de Dios nos lleva a vivir una vida centrada en nuestros propios miedos, que hasta cierto sentido estos miedos también tienen su significado en la vida espiritual, porque la vida de un cristiano que es converso, que está girando todo su mundo hacia Dios, que observa las leyes de Dios, sus mandamientos, que vive una vida de testimonio, una vida donde se puede notar que X persona, Cristo ha resucitado en esa persona. Esto no quiere decir que dicha persona haya perdido el miedo. El miedo se pierde cuando nosotros cometemos pecados tras pecados y que nos dejamos engañar de esta serpiente, así como engañó a Eva. Sí, de igual manera, Satán, la antigua serpiente, va a hacer todos los esfuerzos posibles de arrojar ese veneno sobre toda la creación de Dios. Una, porque odia a Dios, es el enemigo de Dios, y por lo tanto nosotros, como la creación de Dios, también el demonio es enemigo de nosotros, y lo único que busca es nuestra propia destrucción. Ahora bien, en este punto podemos nosotros sentir miedos espirituales, que se pierdan nuestros familiares, nuestras comunidades, algún amigo en particular que nunca llegue a cambiar su vida y perseverando en sus pecados muera en dicho estado. Desde luego, este miedo espiritual es necesario, pero debe de ir acompañado siempre de la oración perseverante, para que Dios mueva esos corazones. A través de nuestra oración de intercesión, Dios puede mover esos corazones. Y el apóstol San Pablo habla con celo apostólico. Esto lo vemos cuando Pablo le habla a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ahí nosotros vamos a escuchar una palabra donde Pablo siente miedo, siente temor de que estas personas
que ya han recibido el Evangelio de Jesucristo, que han sido transformadas y que han sido liberadas de esta serpiente llamada Satán, antiguo engañador de las almas, vuelva a engañarlo a ellos. Y San Pablo siente este celo apostólico por estas almas. Por eso y por muchas razones que deberíamos no solo de sentir miedo de no pecar, de no tentar a Dios, sino más bien deberíamos de orar para que Dios nos preserve del maligno y preserve a nuestras familias. Y vamos a escuchar en esta parte final este texto bíblico que es bastante impactante, impresionante, lo que Pablo habla de esos miedos que hacen relación al temor de Dios. El que peca es porque perdió los miedos, no le tiene miedo ni a su vecino. Por poner un ejemplo, a un vecino que quizá le roba algo que no debería de robarle o que le habla una mentira, cualquiera que sea ese pecado en relación, en esa interacción que tenemos con distintas personas, a veces cometemos delitos, ofensas graves y nosotros es porque ya hemos perdido el miedo, es que en verdad cometemos dichos pecados porque no tenemos miedo a nuestros hermanos, no le tenemos miedo a Dios, no le tenemos miedo ni a la justicia de Dios, ni a lo que vendrá después de esta vida, sea infierno, sea lo que sea. Hemos perdido el miedo. Y San Pablo dice textualmente, pero temo, dice el apóstol, que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, dice el apóstol, se perviertan sus mentes, apartándose de la sinceridad con Cristo. Palabra de Dios. Unas palabras de advertencia que nos pueden servir a nosotros como un modelo para nosotros reconocer que aunque estemos caminando en este camino de fe en victoria, que aunque se pueda notar en nosotros que estamos dando testimonio, que vivimos una vida ejemplar y que la gente pueda ver eso, no nos podemos llevar de esas apariencias. No. Porque si caemos en la indiferencia de sentirnos que ya llegamos a la perfección cristiana y que ya estamos salvos, realmente aquí el demonio nos ha golpeado fuertemente. Lo que nosotros deberíamos es trabajar arduamente, teniendo siempre ese temor de Dios, ese miedo de no ofender a Dios, de mantenernos fieles al Señor, de jamás dejar de tener temor a Dios y ante todo tener este miedo santo que sentía San Pablo, este celo apostólico por aquellos que quizás hipotéticamente muchos de ellos habían recibido el Evangelio, habían abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo habla en este contexto que sentía temor de que estas personas fueran de nuevo engañadas por la serpiente, así como engañó a Eva. Que Dios sea bendito y que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a reflexionar que tener miedo a Dios, que significa tener temor de Dios, miedo a pecar, miedo de ofender a nuestros hermanos, dañar la imagen de nuestro prójimo, nosotros deberíamos de pensar que en la imagen del prójimo está presente Dios. Y si engañamos al prójimo, estamos engañando a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos y nos hemos dejado robar este temor de Dios santo que debería de cohabitar en cada uno de nosotros. Y eso es lo que el demonio quiere hacer. Robarnos el temor de Dios y llevarnos a que perdamos el miedo a cometer un crimen, a cometer un robo, a hacer cosas indebidas como es el pecado de la pornografía, el pecado de la fornicación y muchos pecados más que el demonio, como una serpiente, es un artista, siempre tiene un nuevo veneno preparado para bombardearlo sobre toda la creación de Dios, para llevarnos a todo por el mismo pecado que llevó a nuestro primero padre Adán y Eva, el pecado de la desobediencia más bien.